Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos en el día de hoy consolidando lo que se hizo en el semestre en educación matemática y en educación y ciencia de datos. Entonces, en esta parte, pues hoy me atreví como a escribir. Entonces aquí me voy a documentos para consolidar lo trabajado en el seminario en didáctica de la aritmética, en donde se trabajó o se trató de reflexionar sobre las ecuaciones en R, en los números reales, y la didáctica de ellas. Intentamos de diferentes maneras y llegamos a ciertos logros en educación matemática. Entonces yo quería describir lo que para hoy es una propuesta fruto de la discusión en el seminario en didáctica de la aritmética con los licenciados en matemática, con los futuros licenciados en matemática de nuestra universidad. Entonces acá yo quiero mostrar que me fui a referentes, al precálculo de Stewart, que es un libro que usualmente se toma para enseñar los fundamentos de los números reales. Entonces así lo llama el autor, Stewart, James Stewart, a su capítulo Fundamentos. Este libro tiene 12 secciones que empiezan en los números reales, clasificándolos, y luego en estudio de operaciones con ellos, de ecuaciones en ellos y desigualdades en ellos, entre otras. 12 secciones en el que se estudia proporcionalidad al final, llamándole el autor modelos usando variaciones. Entonces aquí, bueno, aprovechando también cada video para seguir actualizando, entonces diríamos que tiene 12 secciones, y esas 12 secciones, entonces aquí ponerle que llegó a la 12, y en la 12 él llega a modelos usando variaciones. Modelos usando variaciones. Entonces lo que yo quiero contar hoy es que siempre actualizo de nuevo el cuaderno de enseñanza. Entonces aquí me devuelvo el cuaderno de enseñanza de evaluación. En este semestre, gracias al seminario, se actualizó en un ítem que es el de en cada clase introducir los elementos históricos y epistemológicos alrededor de lo que se enseña. Aquí voy a ir a esos cuadernos siempre están en didáctica de ciencia de datos y es donde se actualiza para todos. Y aquí ya me llevo yo hasta fundamentos, control V, y actualizo esos dos cuadernos. Y para modelos usando variaciones, también le pongo entonces el cuaderno de enseñanza y el de evaluación en cada caso. Y en cuanto a ecuaciones, entonces dividimos en ecuaciones según Stewart, donde se presenta la teoría según Stewart, los métodos de solución de ecuaciones que consolidamos 8, aplicaciones a la geometría de las ecuaciones, vimos varias aplicaciones muy bacancitas, aplicaciones de las ecuaciones lineales y aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas. El libro también trata aplicaciones físicas de las ecuaciones cuadráticas. Se generó un instrumento de apoyo a la verificación de ejercicios y se empezó a escribir hoy una propuesta para el Congreso Humanos 21, y esa es la que quiero repasar hoy, poniéndole el cuaderno de implementación de esa propuesta. Entonces aquí como que voy a esta primera parte en la que he presentado cómo enseñar las funciones lineales y las ecuaciones lineales de manera conjunta, partiendo del concepto de función lineal para llegar al de ecuación lineal. Entonces yo voy a poner aquí como una carpetica. La propuesta primero es enseñar funciones de las funciones lineales a las ecuaciones lineales, de las funciones lineales a las ecuaciones lineales, y eso con el ánimo de que se articule con que ahora en ciencia de datos, si usted tiene la representación de funciones tabular y gráfica,
tiene mucho, además de la algebraica, pero los métodos de Machine Learning, de inteligencia artificial, están destinados a encontrar no solo la representación algebraica, sino al fin y al cabo la manera de, o la regla de asignación, sea algebraica o no. Entonces, en definitiva, consideramos más importante consolidar el análisis de representaciones tabulares y gráficas que las algebraicas, porque en muchos casos ni siquiera se obtienen las algebraicas, pero sí se tienen métodos de Machine Learning para obtener las reglas de asignación, sea a través de una regla algebraica o no. Entonces privilegiamos esas, que el estudiante aprenda representaciones tabulares de funciones y representaciones gráficas, y que aprenda a resolver desde las representaciones gráficas y tabulares las preguntas alrededor de las funciones y resolver ecuaciones a partir de ellas. Entonces aquí de las funciones lineales, entonces aquí ponemos estos dos cuadernos para primero de las funciones lineales a las ecuaciones lineales, y luego ya un cuaderno para un segundo cuaderno, una segunda carpeta para de las funciones cuadráticas a las ecuaciones cuadráticas. Entonces aquí de las funciones cuadráticas a las ecuaciones cuadráticas. Y aquí vamos a ver por qué entonces queremos hacerlo así. Aquí le ponemos los dos cuadernos, y entonces aquí les tengo el texto, el que tengo para Humanos 21, el que tiene hasta ahora para funciones lineales. Repasar su lectura y cómo irlo implementando en el cuaderno Júpiter. De hecho, la presentación para Humanos 21 es que efectivamente una clave para la enseñanza de las matemáticas haciendo uso de las nuevas tecnologías está en enseñar el lenguaje Python a través de cuadernos Jupyter Notebook. Entonces la propuesta se llama enseñar a resolver ecuaciones desde el concepto de función, haciendo uso del lenguaje Python y las representaciones tabular y gráfica, dejando de privilegiar el razonamiento algebraico, dejando de privilegiarlo desde el lenguaje Python implementado a través de cuadernos Jupyter, implementado a través de cuadernos Júpiter, y las representaciones tabular y gráfica, y dejando de privilegiar el razonamiento algebraico, sin dejar de lado el lenguaje algebraico, pero dejando de privilegiarlo. Empiezo diciendo que indudablemente las expresiones algebraicas definen funciones, es decir, para cada valor de x, la expresión algebraica asume un único valor. Por ejemplo, en el caso de la expresión 2x, la expresión algebraica 2x, ella muestra que para cada valor de x, toda la expresión 2x asume un valor, el doble de ese valor de x. Entonces uno puede ver en definitiva que la expresión algebraica define una función. Entonces esta expresión define una relación entre los valores posibles para x, entre los valores, los puntos posibles para x, los puntos posibles para x, y los resultados al sustituir estos puntos en la expresión. Entonces así podemos llamar a x la primera variable, y la segunda sería el resultado que obtenemos. Entonces uno podría así podríamos
escribir esta relación como y es función de x, está relacionado con x. ¿De qué manera? Es el doble de x. Entonces, que las funciones surgen muchas veces desde el álgebra, al hablar de cómo una expresión depende de los valores que asumen las letras o variables que hacen parte de esta expresión. Aquí ponemos estos puntos de la expresión. Entonces, en realidad, entonces, como que el concepto más natural antes que el de ecuación es el de función, desde lo algebraico y también desde la vida. Entonces aquí yo digo que toda esta historia, aquí en esta partecita, empieza con un modelo de enseñanza que busca el aprendizaje basado en problemas, o ABP, que decidí implementar en mi labor de enseñanza en los estudiantes de los programas de licencia del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Este modelo exige enseñar enfocado en la solución de problemas reales y cercanos al contexto de mis estudiantes, lo que implica enseñar a las funciones como modelos matemáticos, descriptores o predictores de la realidad. Esta frasecita la voy a dejar como por aparte, control X. Entonces así como que introduzco el tema de que las funciones vienen desde un modelo ABP entonces esta partecita también la voy a dejar aquí y voy a dejar en definitiva estas ideas aparte para que todo empiece en que toda esta historia empieza en un modelo de enseñanza que busca el aprendizaje basado en problemas, o ABP, que decidí implementar en mi labor de enseñanza en los estudiantes del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Este modelo exige enseñar enfocado en la solución de problemas reales y cercanos al contexto de los estudiantes, lo que implica enseñar las funciones como modelos matemáticos descriptores o predictores, en realidad descriptores, explicativos, modelos matemáticos descriptores, explicativos o predictivos de la realidad, o predictivos de la realidad. Entonces aquí es donde empieza todo, y uno de los modelos escolares más presentes en la naturaleza para este modelo ABP es el de proporcionalidad directa, que se puede modelar. Aquí le ponemos para resaltarlo ya en cursiva, proporcionalidad directa, que se puede modelar con la expresión funcional y igual a k por x, donde k es una constante de proporcionalidad un ejemplo sencillo de modelación de esta situación es en la que se pretende mostrar la relación entre el número de huevos n y el precio p que debo pagar por ellos. Al estudiante le es fácil ver que si un huevo vale 600 pesos colombianos, entonces el precio es 600 veces n, es decir, el precio es proporcional al número de huevos que yo lleve, el número de huevos que compre, donde el modelo es una igualdad que expresa
que el precio a pagar es un múltiplo de los huevos que lleve. Las representaciones tabulares y gráficas de esta función le permiten al estudiante caracterizar esta relación. Entonces aquí poner que esa relación entre el número de huevos y precio del huevo, que aquí lo puedo como acortar un poquitico más, no es que tan grande la tabla, y de pronto pedir que nos la ponga centradita. Aquí pongámosle centradito y aquí correrlo un poquitico más. Entonces es el número de huevos n y el precio. Entonces ver que efectivamente de esta relación vemos de que el precio es creciente a medida que n crece. Además se ve que por cada incremento de una unidad en el número de huevos, pues el precio aumenta en 600. Entonces que la variación por cada unidad en n, la variación en p por cada unidad en n es de 600. Y eso hace analizar tablas es más fácil para un estudiante para llegar a conclusiones como esta. Entonces, primera cosa que quiero mostrar con eso es que efectivamente el análisis de las representaciones tabulares de las funciones es más sencillo. Se pueden caracterizar patrones alrededor de él, es más fácil observarlos, además de la representación gráfica, además dentro de la tabular y la gráfica. Las representaciones tabulares y gráficas de esta función le permiten al estudiante caracterizar esta relación. Entonces aquí, yo esta que quiero presentar aquí, voy a mostrarla en el cuaderno Júpiter y a pegar el gráfico aquí en este documento. Entonces, como estamos en las funciones lineales, aquí me voy a cambiar el nombre de las funciones lineales a las ecuaciones lineales. Entonces aquí de las funciones lineales a las ecuaciones lineales, y copiamos este nombre para el cuaderno de evaluación también, control C, y aquí ya lo llamamos el segundo, que está asociado entonces a la evaluación de lo que se enseña. Siempre he considerado que un cuaderno debe ser para la enseñanza y otro para orientar la evaluación de él. Entonces aquí me voy a mostrar efectivamente cómo es muy fácil a través de Python construir esas representaciones tabular y gráfica, y cómo de una situación, de un primer tipo de función lineal, que son las asociadas a la proporcionalidad directa, en las que la constante, la pendiente de la recta es positiva, la función es creciente. Esas son las que uno puede empezar a estudiar con los estudiantes. Y aquí me voy a Visual Studio Code, la segunda versión que tengo instalada, que es la que me está funcionando bien. Y aquí cerramos. Entonces aquí cerramos, abrimos este cuaderno de las funciones lineales a las ecuaciones lineales, y aquí ya le ponemos entonces el título, organizamos todo para el Congreso Humanos 21, en el que queremos presentar esta propuesta que nació de la discusión con los estudiantes de la licenciatura en matemáticas. Entonces aquí organizamos en este visualizador el título. Entonces el título es de las funciones lineales a las ecuaciones lineales, de las funciones lineales a las ecuaciones lineales. Y este es pues un primer escrito, un primer diseño de clase para que el licenciado en matemáticas simplemente se forme en la
el diseño de secuencias metodológicas para la enseñanza de conceptos matemáticos. En este caso, el concepto de función lineal y de ecuación lineal. Entonces, esto busca capacitar a los licenciados en matemáticas en la capacidad de construir secuencias metodológicas apropiadas para la enseñanza del concepto de número real y de funciones y ecuaciones. La enseñanza del concepto de número real, función lineal, de variable real y ecuación en R y ecuaciones lineales en los números reales. Es para enseñar esos, es capacitarlo. Entonces esto es un ejercicio para seguirnos formando como licenciados en esa secuencia de enseñanza que utilice, en este caso, cuadernos Júpiter, que facilitan esa enseñanza. ¿Por qué? Porque es un entorno integrado en el que podemos tener textos verbales explicativos y líneas para ejecutar y experimentar, para facilitar una enseñanza experimental al estudiante. Entonces aquí ponemos, eso también lo logramos esta vez, el que el componente histórico y epistemológico siempre se incluya para lo que se enseña. Entonces aquí, bueno, en esta línea de texto vamos a poner el título, que es de las funciones lineales a las ecuaciones lineales, que es la práctica para la clase que se presentará como propuesta a el Congreso Humanos 21 en este año, fruto de esta discusión en el seminario en didáctica de la aritmética. Entonces aquí ya seguidamente yo haré en la siguiente línea de código la representación tabular, de la función y igual a 600, bueno, en realidad p igual a precio igual a 600 por n, el número de huevos, y esa es la representación tabular, y luego la representación gráfica, la representación tabular con pandas y la representación gráfica con Matplotlib. Gráfica que lleve al estudiante a adquirir el concepto de función lineal. Hasta ahora, con la descripción que tenemos, de que entonces la función lineal surge del concepto de proporcionalidad directa, y que su expresión tiene la forma general y igual a m por x o k por x, es decir, un múltiplo de x. Es decir, que las primeras funciones lineales se hallan multiplicando, y que de esa expresión algebraica que el estudiante puede llegar a ella, también vea la tabular a través de pandas. Entonces aquí le vamos a poner que vamos a importar pandas como pd para que nos haga esa representación tabular, y vamos a importar a matplotlib.pyplot as.plt para los gráficos estáticos, y también para ayudar a mostrar estos conceptos desde un punto de vista dinámico. Utilizaremos Plotly e Interact. Entonces utilizaremos representación gráfica interactiva con Plotly y representación dinámica con Interact, y representación
dinámica con Interact de IPython widgets, IPython widgets. Bueno, entonces son 4 y es como que capacitar al estudiante a hacer estas representaciones, claro que principalmente a saberlas leer, porque ya las nuevas tecnologías le permiten acceder a estas representaciones con rapidez, las entrega un software. Entonces, dado que esas representaciones existen y se utilizan mucho en ciencia de datos e inteligencia artificial, las representaciones tabulares y gráficas, el estudiante debe ser capacitado a leer esos textos tabulares y gráficos en la enseñanza también de las funciones y de las ecuaciones, y cómo mostrarle que a partir de ellas puede resolver problemas asociados a funciones lineales y problemas asociados a ecuaciones lineales a través de estas representaciones que son fáciles de leer y que necesitan alfabetización en la lectura y en la interpretación de ellas. Y eso ayuda al estudiante también a acceder al lenguaje Python, que le ayuda a trabajar en empresa privada, a desarrollar su capacidad investigativa, y le permite acceder a la ciencia de datos, porque la ciencia de datos requiere de las representaciones tabulares y las representaciones gráficas mayoritariamente. Entonces es una super ventaja para el estudiante. Entonces aquí quiero ponerlo en el mismo texto, que efectivamente esto lo capacita. Entonces aquí vamos a mostrar esas dos representaciones. Y decía yo que el lenguaje de programación Python implementado a través de Cuadernos Júpiter permite al estudiante realizar caracterizaciones de manera comprensiva y sencilla, al facilitarle la elaboración de la tabla gráfica y permitirle consignar en un entorno integrado las interpretaciones de estas representaciones. Este lenguaje y estas representaciones le permiten acceder a la ciencia de datos y al trabajo en empresa privada. Este lenguaje y el capacitarse en la interpretación y lectura de tablas y gráficos lo capacita para la investigación, la empresa privada y la ciencia de datos. Además de que, como es para los licenciados, los capacita en el diseño de sus propios instrumentos de enseñanza. Después de elaborar esas representaciones tabular y gráfica a los estudiantes, se les va a pedir que entregue 5 interpretaciones para cada representación, y veremos los profesores que es fácil llegar a conclusiones como esta. Entonces aquí en el cuaderno vamos a después aquí ponerle al estudiante, bueno, deme 5 interpretaciones. Al estudiante le pone aquí le ponemos tarea, elabore 5 interpretaciones o interpretaciones o inferencias que usted pueda observar en la tabla, que usted pueda derivar de la tabla, que usted pueda derivar de la tabla, de la lectura de la tabla. Entonces elabore 5 interpretaciones, luego también para el gráfico también de la misma manera, de tal manera que él vincule el concepto de función lineal a su comportamiento numérico, y después al aprender ese comportamiento también eso le ayude a responder preguntas alrededor de las funciones. Por ejemplo, cuando en la segunda columna obtenemos un 0, es decir, cuando la función se hace 0,
que ese es, esa pregunta es equivalente a resolver la ecuación lineal asociada. Entonces, que resolver una ecuación lineal asociada es encontrar entonces un valor de la primera columna de la tabla para que la segunda columna, el valor asociado a ese primer valor, sea 0. Entonces, así él pueda resolver ecuaciones sin necesitar necesariamente los razonamientos algebraicos que le dan tanta dificultad. Que esa también sea una alternativa para resolver problemas, que él también sea capaz de resolver problemas de ecuaciones y de funciones utilizando la representación tabular, la gráfica, además de los razonamientos algebraicos que usualmente se le enseñan en la escuela. Muchas gracias.